de los que estuvieron la semana pasada, yo quisiera preguntar, yo sé, como les he dicho, entiendo que para algunos el tema que estamos viendo, bueno, para la mayoría, yo voy a decir para la mayoría, si no es que todos, nos, como que quizás nos ha, en algunas cosas, como que nos saca de onda, ver, ¿cómo se dice?, un punto de vista un poco más amplio de lo que regularmente nosotros habíamos aprendido, nos habían enseñado. Entonces, en base a eso quisiera hacer la pregunta. ¿Hay alguien que a lo mejor la semana pasada quedó con alguna duda, alguna pregunta? ¿Se recuerdan lo que estuvimos hablando? ¿Se recuerdan lo que estuvimos hablando? ¿Alguien puede leer Job capítulo 38, 4 al 7, por favor, para ¿cómo se dice? Para darle... Job capítulo 38, Job 38, del verso 4 en adelante. Que no tenga, léalo, por favor, de 38, 4 al 7. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría, ¿quién encerró el mar tras sus compuertas? Cuando éste brotó del vientre de la tierra, o cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas, o cuando establecí sus límites en sus compuertas, coloqué cerrojos, o cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas. Al 11, ¿verdad? No, al 7. Oh, me pasé. Sí. 38, 4 al 7. Y el verso clave, donde quiero hacer énfasis es el verso 6, 7. ¿Sobre qué estaban puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Sí, ahora ya nos ubicamos? Amén. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos que son lo que Job está diciendo ahí? Que el que está hablando ahí es Dios. Es Dios el que está hablando ahí. Está teniendo una conversación con Job tras una queja, ¿no?, de lo que estaba pasando en la vida de Job. Entonces Dios le responde y le hace esta pregunta: ¿sobre qué estaban puestos tus cimientos? O sea, recuerden que Dios está haciendo la pregunta como diciéndole a Job: ¿crees que tú eres más sabio que yo? ¿Crees que tú conoces las cosas mejor que yo? ¿Que las has visto antes que yo? Entonces Dios le plantea, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las medidas del planeta, de la tierra, cuando yo la colocaba, cuando las estrellas matutinas cantaban de alegría, cuando yo estaba creando todo eso? ¿Dónde estabas tú? Entonces, la concentración de esto es ¿quiénes son estas estrellas que cantaban? ¿Quién tiene la versión Reina Valera 60? ¿La puede leer, por favor, hermana? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella por ley? ¿Sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y se regocijaban todos los hijos de Dios.
quiero de antemano a la, ¿cómo se dice? A la expresión de ese pasaje. Vea también que eso es lo que les he venido diciendo, que hay que poner mucha atención cuando lee uno en la escritura, porque a veces la escritura tiene un lenguaje en el que se puede uno confundir o puede uno mal comprender o malentender lo que está leyendo uno. Vea que dice cuando cantaban las estrellas matutinas, ¿verdad? Cuando cantaban. Y la otra frase es y se regocijaban los hijos de Dios. Cantaban. Recuerden que la Biblia está escrita en ¿cómo se dice? Está escrita en prosa, está escrita en lenguaje, ¿cómo se dice? En lenguaje poético. Hay ciertas reglas con las que la Biblia está también escrita, donde los escritores se dan la libertad de hacer un tipo de lenguaje que aparentemente suena igual o similar. ¿Ok? Entonces, las estrellas cantaban y los hijos de Dios se regocijaban. Aquí esta frase es lo mismo que lo que está diciendo aquí el escritor. ¿Sí? Si puedes escribirlo con marcador negro o algo así, porque casi no se ven las letras. Ok, voy a tener consideración de los ciegos. Sí, por favor. Sí, por favor. Está bien, Muchas gracias. Sí, es que creo que los que están así no alcanzan a ver por el color. Sí. Sí. Ok. Y los hijos de Dios se regocijaban. Esta oración, refiriéndose a estrellas e hijos, está hablando de lo mismo. El escritor. Nada más que en dos sentidos diferentes. ¿Sí me explico, hermanos? No sé si me pueden entender. Esto es parte de la escritura bíblica. En muchos lugares de la Biblia tiene la escritura. Por eso es que mucha gente, sobre todo los estudiados, hablan de la Biblia, que la Biblia se contradice, porque en muchas ocasiones la Biblia habla como repetitivamente un mismo significado. ¿Sí me explico? Un mismo significado lo repite 2 o 3 veces, obviamente quizás de una forma diferente, pero está diciendo lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces el escritor está diciendo lo mismo aquí. Las estrellas cantaban y los hijos de Dios se regocijaban. Entonces, las estrellas es lo mismo que los hijos. ¿Sí me debería explicar, hermanos? ¿Ok? ¿Sí me debería explicar? Explicaba la semana pasada de la nueva versión internacional, que posiblemente la traducción que hicieron fue que también los traductores de los originales al idioma español estaban tomando cierto contexto histórico de la gente antigua. También eso tiene uno que ver en la Biblia. Por ejemplo, en la nueva versión internacional da un poquito a entender más que esta frase, esta oración, el escritor se está refiriendo a la creencia que tenía la gente en los tiempos antiguos.
La creencia que la gente tenía era que verdaderamente, literalmente, estas eran estrellas del firmamento. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la gente creía que las estrellas del firmamento, porque estaban completamente inalcanzables a los seres humanos, estaban remontadas en lo más alto del universo, eran dioses, literalmente eran dioses. Por eso en aquel entonces en muchas culturas le rendían culto al firmamento, a las estrellas, porque ellos creían que eran dioses. ¿Sí me explico? Sí. Entonces la nueva versión internacional pareciera que da, en la forma que está escrita, pareciera que da a entender que fue escrita en el contexto de ese entonces, de cómo la gente pensaba. ¿Sí, ¿Sí me di a explicar, hermanos? ¿Me di a explicar? Sí. ¿Sí? Entonces, eso es las dos posibilidades que hay. Yo le voy más a que el escritor está diciendo literalmente, el escritor tiene en su mente, como en aquel entonces también se reveló acerca de los hijos de Dios, porque podemos encontrar en muchas otras partes de la Biblia, del Antiguo Testamento, que a los seres celestiales se les llamaba estrellas, se les decía estrellas. Hasta hoy en día son estrellas. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Dile a Verónica que se desconecte de allá, dile a Verónica que se desconecte de ¿cómo se llama? Del Apple TV. Creo que lo voy a tener que apagar mejor. Perdón, hermano. Es que yo que mande. Sí, sí. Entonces, Dios tenía compañía en el día de la creación o en los días de la creación. ¿Se recuerdan? Dios tenía compañía y no nos referimos a las otras personas de la Trinidad. Voy a cambiar de color, me dijeron, ¿verdad? Se le quedó bien, no lo cambió. Y no se está refiriendo a las otras personas de la Trinidad. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por ahí mencionamos otro pasaje, no me recuerdo quién lo leyó, donde también habla en plural. ¿Alguien se recuerda quién lo leyó? Pues, ¿tú fuiste, Karen? Que se leyó otro pasaje donde habla en plural. Dios está hablando en plural. Ya la apagué la luz de todas maneras, gracias, hermano. Pero díganle que no, bueno, que ya nos dimos cuenta que están viendo movies. Entonces, no se está refiriendo a las dos personas de la Trinidad, sino que se está refiriendo al consejo de Dios, al consejo, que eran estos seres celestiales, eran estas llamadas estrellas matutinas. Estaban ahí en el día de la creación. Hay enseñanzas enseñanzas acerca de eso, que los seres celestiales, y estoy usando el término seres celestiales, hermanos, porque ahorita les voy a explicar. Es con C, ¿verdad? Sí. Pastor, Sí. pero usted también dijo que cuando la Torre de Babel, ¿se recuerda? Sí. Cuando dije descendamos. Ese es, ajá. Descendamos y confundamos lenguas. confundamos a ellos porque se han propuesto
hacer lo que, o se han propuesto a cumplir lo que han planeado. Sí, ahí también está hablando en plural, descendamos. Pero ahí sí se refiere a la Trinidad, ¿verdad? No, ¿No tampoco ahí? no. Recuerda que dijimos que lo que piensa el Padre no tiene necesidad de hacerle saber al Hijo ni al Espíritu lo que está pensando. Porque ellos son, ¿cómo se dice? Omniscientes. Entonces lo que piensa el Padre, lo piensa el Hijo, lo piensa el Espíritu, ya lo tienen ellos en mente. Entonces el Padre no tiene que comunicarles a ellos lo que está planeando, lo que quiere planear, lo que está diseñando, porque de una forma natural, divina, ellos ya saben lo que el Padre piensa. Lo que el Hijo piensa, lo sabe el Padre, lo sabe el Espíritu, ellos no tienen que comunicarse. Pero sí necesitan comunicarse con sus criaturas, porque nosotros no somos omniscientes, ni los seres celestiales son omniscientes. Entonces ellos tienen que comunicarle a ellos. Descendamos, le está diciendo al consejo de Dios, o sea que ahí no solo bajó Dios, sino que bajó el consejo de Dios con él, y confundieron las lenguas. Vamos a aprender ahorita, más adelante, de que el consejo de Dios, mire, Dios decide lo que se va a hacer. Pero su consejo, el consejo de Dios, ¿cómo se los planteo? Dios decide lo que se va a hacer. El consejo de Dios ejecuta cómo se va a hacer. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22. Ahorita les digo. Creo que estoy mal en la cita. Hacia Reyes. Creo que va a ser Reyes, Primera de Reyes 22. Sí, es Primera de Reyes 22. Y váyanse al verso
para no leerlo todo, ustedes lo leen o se van a acordar, lo leen desde el verso 1. Verso 19. Primera Reyes capítulo 22, verso 19. Dice, Micaías prosiguió. Micaías prosiguió. Por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Y dice Micaías, vea, vi al Señor sentado en su trono. ¿Con quién? Con todo el ejército del cielo. Con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, vea, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? En esa pregunta, Dios ya había decidido que Acab iba a morir. En esa pregunta Dios le está diciendo su consejo. Acab va a morir, pero ¿quién va a ir para seducir a sus sacerdotes para que le sigan mintiendo? Y vea lo que sucede. Uno sugería una cosa y otro sugería otra. ¿Quién está hablando ahí? El consejo. Lo del consejo, o sea, los seres celestiales. Verso 21. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios? Ahí el que pregunta fue Dios. ¿Por qué medios lo vas a seducir? Y aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. ¿Quién determinó cómo se iba a hacer? No, el espíritu. El espíritu. Dios decidió que Acab iba a morir. Como Dios, los espíritus o los seres celestiales no pueden decidir quién vive y quién no vive. Ellos no tienen esa autoridad. La tiene solo Dios. ¿Se recuerdan cuando fue Satanás también ante Dios para que le entregara a Job en sus manos? Y le dice Dios a Satanás, ok, está bien, haz con él todo lo que tú quieras, nomás no le toques su alma, no le quites la vida. Y hizo con él todo lo que quiso, pero no le tocó la vida, no lo mató. Entonces, ellos no tienen autoridad para ir. El que tiene la autoridad de dar vida y quitarles Dios. Entonces, él había decidido que Acab iba a morir. Pero ¿cómo iba a morir? Dios le dio libertad, Dios le da libertad a su consejo para que ellos decidan cómo se va a hacer. ¿Sí? Yo, de hecho, me iba a preguntar esto, porque en Reyes también dice cuando Dios le manda un espíritu maligno ¿A Saúl? y aquí estamos leyendo también eso. Entonces, no todas las cosas malas, o por decirlo así, vienen del enemigo, sino que a veces también Dios también tiene Sí. que hacer ese tipo de cosas. Sí. Claro. Según a la luz de esos pasajes, en la experiencia de esos personajes, no fueron espíritus malignos los que estaban haciendo el mal, eran espíritus de Dios. ¿Sí? Como cuando Saúl, pastor, ¿se acuerdan? Sí, es lo que está diciendo acá. Oh, okay. Ajá. El espíritu que fue enviado por Dios, o sea, ese no era un demonio. Ese era un espíritu que Dios envió, como también aquí, a los sacerdotes de acá. Nos preguntaremos, pero ¿por qué? O sea, Dios es bueno, Dios es amor. Los ángeles son buenos, o los seres celestiales son buenos. ¿Por qué?
Hermanos, recordemos que lo bueno y lo malo está en Dios. Lo bueno y lo malo está en Dios. A los cristianos nos pasan cosas malas. ¿Y será que nos pasan cosas malas porque el enemigo es el que tiene control nuestro? La Biblia dice que no. La Biblia dice que nosotros, los que hemos venido a Cristo Jesús, el enemigo ya no tiene dominio sobre nosotros. Bueno, ¿Por qué nos pasan cosas malas? Porque Dios así lo permite. se glorifica. Porque Dios deja que el curso de la vida continúe. Y sobre él está todo eso. Pastor, Ajá. podría ser como muchas veces nos pasan esas cosas, las malas, y podría ser como, por ejemplo, como Job, Dios, ¿cómo me explico? Dios está obrando en la persona que pasan cosas malas, y Dios conoce el corazón de esa persona. Ajá. Dios sabe si esta persona va a caer en la tentación o va a caer en la situación que está pasando. Dios conoce ya de antemano y por eso permite que pase eso. Pero el ser humano, nos cataloga de una manera diferente. Probablemente Dios esté obrando, pero el ser humano dice, a saber en qué estás haciendo para que te esté pasando esto, a saber qué caminos y qué cosas andas haciendo, y por eso te enfermaste, por eso te está pasando esto, por eso lo otro. Entonces ahí es donde entra como Job, que Job nunca renunció su fe por Dios, pero sus amigos estaban ahí. Sí, a Job lo que le pasó no fue porque estaba en pecado o andaba en pecado. Dios, miren, esto es algo muy interesante. Dios usó a Job como instrumento para darle una lección a Satanás. ¿Se recuerdan cuál era la petición de Satanás? Sí. Sí. No, es que él te es fiel porque pues, lo has protegido, lo tienes rodeado, lo has prosperado, o sea, el tipo nunca ha sufrido, por eso te es fiel, pues ¿quién no te va a ser fiel así? Y Dios le dice, pues vas a ver que él no es fiel a mí por lo que tiene y por mi protección. Haz lo que quieras con él, quítale todo lo que tiene, nada más no le quites la vida. Y a través de eso, Dios le dio una lección a Satanás. ¿Saben por qué? Porque Satanás no pudo ser fiel a Dios, teniendo la ventaja de él haber estado frente a la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice que al que más se le da, Más se le requiere. más se le pide. Sí. Satanás tenía la ventaja de haber estado ante la presencia de Dios. Job no. Job creía en Dios solo por la fe. Y por la fe, él soportó toda la calamidad que le llegó. Por la fe lo soportó confiando en Dios. Solo imagínense cómo se le pudo haber puesto la cara al enemigo cuando al final ese hombre salió de ahí, porque solo tenía su fe puesta en Dios. Entonces, muchas cosas, hermanos, que en una diversidad grande, como hijos de Dios, pueden venir cosas a nuestra vida que no es necesariamente porque estamos mal o andamos mal, sino porque Dios tiene planes a través de todo eso. Por muy difícil que sea la situación, nosotros como hijos de Dios debemos tratar de alcanzar a entender qué es lo que Dios está queriendo conmigo, contigo. Nosotros aprendemos una lección hace muchos años atrás, cuando la vida, cuando se le fue arrebatada la vida a mi papá y a mi hermano. Fue un momento muy difícil, un momento muy oscuro. Y en ese momento no podíamos entender por el dolor, por eso no podíamos entender qué había detrás de todo eso. Dios de antemano, por lo menos a mi vida personal, Dios ya me había
avisado, como que me había alertado Dios de lo que venía. Y mire, hermanos, mi madre, que era la que más estaba sufriendo, me dijo en un año de esa desgracia, como al año, mi madre me compartió esto y me dice: tu abuela, la mamá de ella, dice, tu abuela finalmente aceptó a Cristo en su corazón. Una mujer dura, una mujer que no quería, inclusive cuando mi mamá se convirtió, la corrió de la casa. La corrió. Mi hermano el mayor estaba de 3 años, creo, yo tenía como un añito, yo soy el segundo, y con todo hijo la corrió porque se había convertido a los evangélicos. Era una mujer dura, católica, de hueso colorado, no quería saber de Dios. Y a través de esa situación, ella entregó su vida a Cristo. A la mente raciocinio humana podría uno decir, pero qué injusticia. Qué injusticia. Hermanos, pero los que tenemos fe en Cristo tenemos que saber que los planes de Dios son perfectos. Son perfectos. Y muchas veces Dios, para salvar a una persona, Él mueve cielo, tierra y mar. Porque Dios ama a los seres humanos. Dios quiere que se salven. Pastor, es donde dice la palabra que, bueno, hay muchos versos, ¿verdad? Todo lo que vienen los hijos de Dios para bien, ¿no? Es uno. Y había unos evangelistas en los 60, 50 por ahí, que fueron a una isla, no sé, eso es muy viejo, y que ellos iban armados porque era una tribu que no, en el Amazonas creo, no conocían del Señor, no habían llegado, ¿se recuerda de eso? Sí. Y ellos tomaron por decisión que si los atacaban no iban a usar sus armas. Entonces ellos llegaban con su avión, les tiraban regalos, ¿verdad? Y pensaron que estaban pues amigos. Al final lo que les quiero decir es que los matan a los 4. A los 4 los mataron. Y pues cualquiera que malos ¿verdad? Pero eso sirvió para acercarse a ellos, y las esposas luego fueron al lugar y todos esos indígenas fueron convertidos, todas las tribus fueron convertidas. Se convirtieron. Entonces, al final, Dios realmente es como es soberano, ¿verdad? Él mueve todo como Él pues lo ve mejor para alcanzar, por lo que usted dice, al perdido, sí, ¿verdad? Sí. Porque hay gente que se muere y dice, ¿por qué se murió si él era un buen cristiano, él era una persona que ayudaba, pero con la muerte de esa persona alcanzan otros? Sí, y bueno, obviamente sabemos que Dios tiene una diversidad ilimitada de poder alcanzar a los seres humanos, pero otra vez, Él se hace de las circunstancias muchas veces. Ahora que murió mi madre, uno como ser humano, o sea, la carne quiere empezar a cuestionar, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Mira lo que sufrimos y ahora mi madre, ¿por qué te la llevas? Etcétera, etcétera. Uno como ser humano estamos aferrados a tratar de evitar lo más que se pueda el dolor, el sufrimiento. Y obviamente eso es normal, eso es natural. Dios sabe, Dios nos prueba así, porque es lo contrario a lo que Dios había hecho de nosotros en el huerto del Edén. Dios nos había creado y puesto en el huerto del Edén para no sufrir, para no morir, para no enfermarnos, para vivir para siempre, hermanos. El ser humano había sido creado para vivir para siempre. Ese era el plan de Dios. Sin sufrimiento. Pero la caída nos trajo toda esta desgracia. Entonces, obviamente eso natural en nosotros nos hace querer, ¿cómo se dice? Evitar dolor y sufrimiento. Pero lo que necesitamos nosotros, otra vez, alcanzar a entender, hermanos, es que Dios en sus planes siempre es perfecto.
Siempre Él es perfecto. Y Dios tiene siempre algo detrás de todo eso. Todo, siempre, hermanos. Dios no permite nada sin un propósito. Siempre. Eso es lo que debe entender. Estoy pensando por qué nos metimos ahí. Sí, entramos por el asunto de Job. En el rol de los seres celestiales, ¿sí? No, le iba a decir que por la pregunta que hizo Karen, que los seres a veces son, están haciendo el trabajo de Dios, la ejecución de Dios. Sí. Entonces, Dios, en estas escenas, en estos dos pasajes, en estas dos historias, nos hace entender que hay cosas que pudieran ser aparentemente malas y que no están ejecutadas por seres caídos, sino por ángeles. ¿Sí me explico, hermanos? Por lo menos es lo que entendemos de la Escritura, en estos dos pasajes, en la historia esta y en la de Acab, que es un espíritu de Dios que desciende y dice, y mete un espíritu de mentira en los sacerdotes y profetas de Acab. Fíjate qué interesante eso. Yo por eso, hermanos, mire, con esto aprovecho de decir, tengamos mucho cuidado a veces que andamos deseando. Tengamos mucho cuidado a veces que andamos deseando. Porque ¿sabe qué? Al final Dios nos los puede conceder. Pero que pueda ser obviamente un final de desgracia. Vuelvo a traer cuando Israel pidió carne en el desierto. Dios estaba manteniéndolos, Dios les estaba dando de comer. Y aún así se rebelaron contra Dios, murmuraron contra Dios, diciendo que se estaban muriendo de hambre. Y sabemos la historia, Dios les concedió la petición. O bueno, ¿quieren carne? Dale pues. Les va a salir hasta por la nariz. Les voy a dar hasta que se harten. Y la Biblia dice que el primer día que tomaron de las codornices, que apenas pusieron la carne en su boca y les vino una enfermedad. Y murió mucha gente ahí. O sea, Dios les concedió sus deseos, Dios les concedió sus peticiones, pero fue para su propia desgracia. Por algo no se lo dio antes, porque él sabe. Pues claro. Pero Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, qué deseamos, porque al final Dios nos los puede conceder y Dios mío. Pastor, Uriel fue el que pidió que el Señor no se recuerda que le dijo ordena tu casa porque Al rey Ezequías. Rey Ezequías, ¿verdad? Y Sí. le concedió 15 años más, ¿te Sí, recuerdas? sí, Y él había sido fiel al Señor en todo, Sí. ¿verdad? Y él, pero cuando él muere, murió apartado de Dios. sí. Entonces Se también apartó de Dios. por eso Dios Posiblemente quería evitarles. evitarle eso. No sabemos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Entonces, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Sabemos que no son humanos. Estos hijos de Dios no son humanos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Se puede decir que son ángeles, pero eso tampoco sería del todo correcto, llamarlos ángeles. Póngame cuidado con esto. Ustedes, alguien creo que lo mencioné alguna vez aquí, ¿alguien sabe dónde fue que se les llamó ángeles a los... Déjenme ver si lo puedo escribir. Bueno, lo voy a escribir así. Lleva unas cositas ahí porque es en hebreo. Malak. Después corrijo la escritura porque no estoy ahorita seguro, ahorita se me viene a la mente.
si es exactamente así, pero los malak. Y se les llamó, esto fue traducido como ángeles. Esta palabra ángeles, hermanos, se ha denigrado mucho. Los medios de comunicación, Hollywood en sus películas, las historias, las leyendas, han denigrado este término. Lo han denigrado. Cuando se menciona ángeles, inmediatamente lo relacionamos con ¿qué? Con hadas. No. Sí, pero hay una base con la que inmediatamente se relaciona el término ángeles, y la gente incrédula inmediatamente toman mala idea de la persona que mencionó el término ángel con la religión. Y la verdad que estos seres no son religiosos. Esos seres no tienen nada de religiosos, no son religiosos estos seres. ¿Qué ángeles no quiere decir mensajeros? Sí, porque es en el hebreo que dice que son mensajeros. O sea que cualquiera puede ser un ángel, cualquiera puede llevar el mensaje. Sí, exactamente. Sí, amén. Por eso estamos diciendo que ¿quiénes son estos hijos de Dios? No son humanos. Se puede decir que son ángeles, pero eso también sería del todo incorrecto, llamarles ángeles. Porque a uno que predica la palabra de Dios se le puede decir que es un ángel, porque está llevando un mensaje, es un mensajero. Dice la Biblia, algunos sin saber han hospedado ángeles, pero no se refiere necesariamente a los malak o a las estrellas. Se puede referir a un misionero, a alguien que anduvo por ahí predicando la palabra y sin saber alguien le dio hospedaje, no tenía donde dormir. ¿Cuántas veces no pasa eso? A Pablo, por ejemplo, ¿cuántas veces no a lo mejor alguien sin saber le hospedó en su casa porque lo encontró en la calle y no tenía donde dormir? Recuerden que Pablo muchas veces quedaba en la calle a dormir, se quedaba en los caminos a dormir, no tenía dinero. Ese donde le agarraba la noche, como decía mi abuela, como guajolote, ahí se quedaba a dormir. Pastor, ¿Sí? pero también cuando Sodoma y Gomorra y Lot los hospeda, esos sí eran ángeles, ¿no? Sí, y Lot sabía que eran seres divinos. Pero el pasaje que dice sin saber hemos hospedado ángeles, se refiere a que sin ningún conocimiento alguien hospedó a alguien, vale la redundancia, que tenía la función de ángel, la función de mensajero. Pudiera haber sido una persona como pudo haber sido un ser divino. Nunca sabemos. ¿Por qué? Recuerden que estos seres tienen la facultad de tomar forma humana. Toman forma humana. Ahí están los registros bíblicos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Las veces que se han aparecido, aparecían con forma humana. Cuando Jesús ascendió, dice que los discípulos estaban mirando hacia arriba cuando dice que se les aparecieron dos varones vestidos de blanco. ¿Quiénes eran? Seres divinos. Entonces, malak, ángeles, a lo que voy con esto es, yo por eso estoy usando mucho el término seres divinos, seres celestiales, entidades, por la sencilla razón que el mundo invisible tiene una jerarquía. El mundo invisible tiene una jerarquía. Algo que se refleja en términos como por ejemplo arcángeles frente a ángeles.
querubines, ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Es toda una jerarquía. Es toda una jerarquía. Aquí le vamos a poner, en vez de ángeles, le vamos a poner los malak. Entonces, no me acuerdo si lleva C, pero bueno. Entonces los corrijo. Los malak. Yo siempre digo que de antemano la Biblia también nos hace referencia de que estos seres son diferentes de estos y de estos. Son seres distintos, no son. Voy a plantearlo así. Obviamente son espíritus, pero si hablamos, por ejemplo, de un aspecto fisiológico o podríamos decir físico, en apariencia, los arcángeles no se ven iguales o no son iguales que los malak, o que los serafines o que los querubines. Son seres distintos, pero cada uno de ellos está en una jerarquía. ¿Me explico? Tienen nivel de jerarquía. El salmista dice, nos hiciste un poco menor que los ángeles. En esta jerarquía de seres inteligentes, nosotros estaríamos aquí al último. Según lo que dice el salmista, nos hiciste un poco menor que los ángeles. De esas 4 jerarquías, el que está abajo, el que diríamos que fuera el 4º lugar en jerarquía, serían estos, los malak. Y debajo de los malak están la raza humana. Dice, nos hiciste menor que los ángeles, pero nos coronaste de gloria y honra. Y eso se cumplió a través de Jesucristo. Jesucristo como humano fue glorificado, como ser humano fue glorificado y fue puesto sobre estos seres. Como ser humano. Es por eso que también vamos a hablar después un poquito más profundo acerca de que nosotros, hermanos, según la Biblia, vamos a reinar sobre estos seres. ¿Se acuerdan que leímos por ahí el apóstol Pablo que le dice a la iglesia, hermanos, ¿por qué discuten entre ustedes? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Se refiere a los ángeles caídos. Pero eso es un lugar de autoridad que Dios le está entregando a la raza humana, de juzgar a estos seres divinos. Debería ser Dios, pero Dios le está dando a la iglesia a que en ese día la iglesia va a juzgar a estos seres divinos caídos. Y también nos da referencia a que vamos a reinar sobre estos seres celestiales por medio de Cristo. Hago la pregunta otra vez y quiero terminar con esto. No estamos acostumbrados a concebir el mundo invisible como una casa dinástica. Como Israel habría procesado ciertos términos utilizados para describir la jerarquía divina. Sí entendemos lo que es dinástica, ¿verdad? Una línea dinástica. ¿Saben qué es? ¿Sí saben qué es? O sea, ¿qué significa? Una línea dinástica, por ejemplo, los reyes. Dinástica, sí, los reyes gobiernan, los reyes gobiernan a través o gobernaban, no sé qué país ahorita puede hacer lo mismo. Bueno, los árabes hacen lo mismo. Los reyes árabes tienen una reviata de chamacos, de hijos, y cada uno es un príncipe, y a cada príncipe, hijos de él, los pone en una ciudad o en un estado a gobernar. Entonces es la familia del rey, la familia del jerarca que gobierna el país. Esa es una dinastía. Ajá. No nos gusta,
la idea, ¿no? Porque vemos que en el mundo, el ser humano, a través de ese gobierno, tiene oprimida a las naciones, las tiene en pobrezas y a nosotros nos cabe la idea de un reinado jerárquico, dinástico, ¿no? O sea, hoy nosotros promovemos la democracia, pero democracia o jerarquía dinástica como los seres humanos es lo mismo, lo que estamos aprendiendo el domingo. Todo lo que el humano agarra en la naturaleza pecaminosa lo corrompe, pero Dios no, hermanos. Dios no, el gobierno de Dios es distinto. Aunque vamos a ver también que muchos de estos seres divinos la regaron y la regaron bien gacho. Por eso van a ser juzgados también. ¿Sí? Vamos a ver eso, que van a ser juzgados. Entonces, debemos aprender esto, hermanos. El gobierno de Dios es un gobierno dinástico, porque estos seres son llamados hijos de Dios, y los que han creído en Dios por medio de Jesucristo, también se nos llama hijos. ¿Y adivinen qué? Nosotros, por medio de Jesucristo, fuimos incluidos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice que somos coherederos con Cristo. ¿De qué somos coherederos? Pues del reino. El apóstol Pedro dijo que somos una iglesia de sacerdotes, y no de cualquier sacerdote. Somos real sacerdocio, linaje escogido, real de realeza, real sacerdocio, linaje escogido, porque fuimos incluidos en la familia de Dios, y como familia de Dios, Dios ya nos ha dado lugar en la línea dinástica divina. Hermanos, gracias a Dios que no solamente nos perdonó y nos salvó, sino dice que nos puso anillo en el dedo, nos dio vestiduras finas, calzado fino, y nos puso una corona. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le da alegría eso? Válgame, Señor, ayúdame, no me voy a desanimar también. Sí. Cuando, ¿cómo se lo pregunta? Pero la jerarquía que está ahí, ¿ellos sabían que nosotros íbamos a gobernar sobre ellos antes de la caída o no? No creo. No hay alusión alguna de que ellos sabían. Recuerden que de principio en el plan de Dios considero que ellos no sabían. Que se los haya ido revelando Dios conforme iba pasando la historia, sí. ¿Sí me explico? Sí. Por ejemplo, ellos ahora saben que el ser humano va a reinar con Cristo, y al reinar con Cristo ellos quedan bajo ese reinado. ¿Sí me doy a entender? O sea, pregunto porque, no sé, me imagino que Sí. si ellos supieran, Sí. tal vez más de alguno, tal vez por eso se revelarían, no querer que humanos gobernaran sobre ellos. Sí. No, eso le cayó todavía más pesado a Satanás cuando se dio cuenta de que el ser humano reinaría sobre los seres celestiales. De lo que vamos a hablar un poquito más adelante, de lo que Satanás, por ejemplo, él simplemente no estuvo de acuerdo, que fue el motivo de rebelión, uno de los motivos de rebelión, de que Dios hiciera al ser humano. Sobre todo cuando Dios les dijo, vamos a hacer al ser humano a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Sí? Había egoísmo en su corazón. Sí, había egoísmo en su corazón. Fue uno de los motivos de su caída, el egoísmo. Por eso, hermanos, el egoísmo, ante Dios el egoísmo es un pecado grave, hermanos. Fueron consecuencias de la caída de Satanás. El egoísmo es malo. ¿Y en qué jerarquía estaba Satanás? ¿Vale? ¿En qué jerarquía estaba? Satanás era querubín. Ok. ¿Crees en la Biblia? Termino con la pregunta. ¿Crees en la Biblia? Porque todo esto lo enseña la Biblia. Todo esto lo enseña la Biblia. Cosas sobrenaturales que están fuera de la imaginación, que se pueden considerar mitos, leyendas, cuentos,
fantasía, pero que nosotros como hijos de Dios creemos que son reales y que somos parte de ellos. Póngase de pie, por favor.